las consecuencias este Congreso de la destrucción de empleo en este país en un futuro y por ende cierre de muchas compañías, de muchas empresas. Sobre todo aquellos congresistas, repito, que se han dejado seducir por este gobierno. Otro de los artículos polémicos que se logró aprobar en el último debate en la plenaria del Senado en esta reforma laboral es el que tiene que ver con la creación de un contrato de aprendizaje para estudiantes del SENA. Esto quiere decir que estos estudiantes tendrán contrato laboral, prestaciones, ARL, salud, pensiones y vacaciones. Se aprobó adicionalmente una política de formalización para las madres comunitarias del ICBF. Se hundió un artículo que permitía los fines de semana de hasta 3 días, el famoso 4x3. Es decir, que previo un acuerdo con el empleador, los trabajadores pudieran laborar 4 días a la semana y descansar los 3 días restantes. Sin embargo, en la reforma quedó aprobado que la jornada laboral no puede extenderse más allá de 8 horas. Y finalmente, 2 puntos finales. Se negó la posibilidad de que existiera el trabajo parcial, el pago y cotización por horas para los trabajadores, tal y como lo había exigido el presidente Gustavo Petro. Y se cayó también la denominada estabilidad laboral reforzada para proteger a los trabajadores que tienen algún tipo de discapacidad. William. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Bueno, profesor Quijano, director del diario La República, muy buenos días. Vamos a hacerle la disección a esta reforma laboral. Lo que pasó y lo que se cayó. ¿Cómo va a quedar este tema, doctor Quijano? Arranquemos, William, por el artículo 11. El artículo 11 del cambio en la jornada, en el nuevo sistema laboral colombiano, dice una cosa muy básica y es que el trabajo diurno será comprendido entre las 6 de la mañana y las 7 de la noche. Y el trabajo nocturno, o sea que aquí ya hay toda una jurisprudencia, es desde las 7 p.m. a las 6 de la mañana. Ahora, el artículo 12 dice un poco que es fundamental y es que la duración máxima de una jornada laboral en Colombia será de 8 horas. 8 horas diarias, que la jornada máxima a la semana será de 42 horas. Todo lo que salga de estos dos marcos, pues ya tendrá que ver con las horas extras. Las horas a la semana podrán ser distribuidas como un acuerdo entre el empleador y el trabajador, de 4 a 6 días a la semana. O sea que realmente, William, ahí ya se abre paso de que si yo puedo trabajar 4 días a la semana o 6 días a la semana. Importante, los menores de edad mayores de 17 años solo podrán trabajar en una jornada máxima de 8 horas diarias y 40 a la semana. Muy importante. Esto le he dicho el artículo 12 y el artículo 11. El artículo 13 es el que versa sobre las horas extras. El empleador deberá llevar un registro de trabajo de cada trabajador y irá acumulando las horas extras que por la noche, pues obviamente son a partir de las 7 de la noche. El empleador está obligado a entregar al trabajador cuando lo solicite, pues obviamente esa relación de horas extras que van a ir acumulándose de acuerdo a la jornada acordada. Muy importante que este tema será de manera gradual y que será siempre, digamos, acordado cómo van a ser estas horas extras y el cambio en la jornada laboral. William, lo más importante de esto es quién va a pagar. ¿Quién va a cubrir este tema? Y obviamente no se ha oído la voz de los empresarios. Todavía no se sabe cuál es este costo para la economía y obviamente que va a tener hay teóricos que dicen que esto lo único que va a generar es más desempleo porque se van a incrementar los costos. Aquí hay una cosa importante y es los parafiscales. Los parafiscales en cuánto se le van a aumentar y obviamente recordemos que las microempresas que parecían iban a quedar excluidas, sobre todo en lo que tiene que ver con las horas extras, pues quedaron inmersas en este tema. Quedaron vinculadas. Ahí es donde está el dolor. ¿Quién va a pagar? ¿Cuánto nos va a costar esta reforma laboral? Es la gran pregunta. ¿Cuánto nos va a costar en empleo? Seguramente muchos se lo pensarán de aquí en adelante para contratar a un empleado que les va a salir mucho más costoso ahora darse. Sobre todo van a sufrir mucho las personas, por ejemplo, en seguridad, en esos turnos nocturnos,
¿no? Porque hay gente aquí que trabaja las 24 horas y que tiene el turno de noche, que va a ser más apetecido por aquello de los recargos nocturnos, pero es muy posible que la gente empiece a hacer recortes en todo este tipo de trabajos que son y que implican turnos extra, horas extra, recargos nocturnos, los festivos, esos son los que más van a sufrir. Sí, aunque digamos los empleadores pues también tendrían que poner en consideración que es un momento en el país en el que quienes pueden pagar esas horas extra y ayudar a las personas, pues está bien que lo hagan. Yo creo que eso lo que se aprobó no es necesariamente negativo, aunque haya unos empresarios pequeños y medianos que sí van a sufrir porque no tienen la capacidad de pagar esos sobrecostos. Pero lo que quería decir es que igual el presidente de la República ayer en el Consejo de Ministros dijo que él no va a derogar el decretazo de la consulta si el texto final en la conciliación entre Senado y Cámara no es el de la Cámara de Representantes. Hay que esperar que pase en esa conciliación. Y sí, pero esa es una lectura muy reducida porque el presidente igual sigue pensando que el Congreso de Colombia es unicameral. Solamente le sirve su texto original de lo que se aprobó en la Cámara de Representantes a pesar del debate que vimos ayer. 5 cosas más que no podemos dejar pasar desapercibidas en este revolcón al sistema laboral colombiano. 1. Los aprendices del SENA tendrán un acuerdo laboral con salario y prestaciones. 2. Los trabajadores de las aplicaciones, estas personas de Rappi, de las aplicaciones de reparto, podrán cotizar a Seguridad Social. 3. Los contratos a término fijo ahora tendrán un máximo límite de 4 años. 4. La licencia de paternidad se mantiene en 14 días y se descarta, doña Darcy, ¿se acuerda que aquí habíamos hablado del tema? Se descarta la licencia menstrual. Y 5. Se formalizará la jornada de la economía de cuidado en horarios flexibles. Es decir, son 5 grandes avances que digamos, ha innovado este nuevo sistema laboral. El problema es que esto requiere mucha socialización para que los empleadores puedan entender cuáles son sus nuevas obligaciones. Cuando se cayó esta reforma en el Congreso de la República, se dijo que parecía más un pliego de peticiones de un sindicato. Gran parte de lo que se cayó en ese momento pasó en esta oportunidad. ¿Qué dijo el presidente de la República? Hubo Consejo de Ministros anoche hasta las 12:30 de la madrugada. Las reacciones del jefe de Estado y de algunos de los ministros. Aldair Rodríguez, buen día. William, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos para usted y para los oyentes. Sí, señor, una nueva locución televisada por parte del presidente Gustavo Petro, como usted lo dice, una duración de 3 horas y 10 minutos. Exactamente, se extendió hasta la madrugada de este miércoles y habló el presidente de la República de varios temas. Le propongo iniciar por la reforma laboral que justamente, como ustedes ya lo decían, aprobó la plenaria del Senado de la República en las últimas horas. Dijo el presidente Gustavo Petro que al final los congresistas decidieron avanzar en la discusión de esta iniciativa solo porque su gobierno está promoviendo una consulta popular y en ese sentido insistió en que no va a retirar el decreto de la consulta hasta tanto no se lleve a cabo la conciliación entre el Senado y la Cámara de Representantes y salga de allí un proyecto que llene las expectativas del gobierno nacional. Esto digo al respecto. Sí, la reforma laboral es como el consenso que alcanzó este gobierno. Muchas cosas no las pudimos aprobar en favor de los trabajadores. En Cámara de Representantes y en la conciliación, entonces derogaré el decreto de consulta popular 1, pero solo hasta ahí. William, lo más importante frente a lo que está ocurriendo es que ayer el gobierno se anota un round porque hay que decir las cosas como son. Sin duda. Y por eso el discurso en el que el ministro Benedetti cobra en nombre del gobierno que lo logró. 2, que la amenaza de la consulta y las palabras del presidente lo dejan en absoluta evidencia. La amenaza del presidente con la consulta surtió efecto y por eso la preocupación frente a que el registrador no hubiera negado de plano una consulta que no puede convocar. Pero 3, ojo, todo este fantasma se mantiene en la posibilidad de ocurrir si la conciliación se niega o si la conciliación no acoge integralmente el texto de Cámara como ha querido. Claro. Un tema fundamental es esa conciliación. ¿Cuánto, William, de lo que corrigió el Senado o cambió el Senado o modificó el Senado
va a quedar en el texto final. Toda la lupa a la conciliación. Obviamente, Juan, y cualquier artículo que en opinión del presidente de la República no se acomode a sus intereses, que se haya caído en la Cámara de Representantes y que no recoja esa conciliación que se viene en las próximas sesiones extras, pues perfectamente puede ser la excusa para decir, no señor, mantengo esa consulta popular viva, y aquí lo que se está dando es un golpe contra la autoridad o la institucionalidad del jefe del Estado, Fernando. Sabe, don William, don Juan, que hay un gran avance en este tema, pues obviamente que fue aprobado ayer por el Congreso, un punto, como usted lo dice, para el gobierno, y es el tema del teletrabajo, es el artículo 56 y 57 del nuevo sistema laboral, y tipifica cuáles son los tipos, valga la redundancia, de teletrabajo que hay. Entonces habla de un teletrabajo, quien trabaja con tecnología sin requerir presencialidad. Del teletrabajo autónomo, es el que el trabajador elige trabajar desde el lugar de trabajo. El trabajo móvil, que es el de las teletrabajadoras que no tienen un lugar de trabajo establecido. El trabajo híbrido, doña Darcy, el trabajo híbrido es el trabajo mixto, que unas veces se hace presencial y otras veces desde otro lugar, no necesariamente en la oficina o en la fábrica. El trabajo transnacional, que es el que tiene una relación con una empresa por fuera de Colombia. Y el teletrabajo temporal o emergente, que es un trabajo que excepcionalmente se hace desde las empresas de emergencias sanitarias. También hay un auxilio, que es el artículo 57, el auxilio a la conectividad, que es el que va a reemplazar ahora en adelante, ya se había hablado de este tema, al auxilio de transporte. Y estos teletrabajadores, este artículo que modifica todo esto, aplica a las personas que devenguen menos de 2 salarios mínimos cuando se acuerde con el empleador. Juan, recuerde, William, hay un punto que es muy importante, y es que queda abierta una tarea para proteger a las pequeñas y medianas empresas. No fue en esta reforma donde quedó ese blindaje, por lo que ustedes han explicado, pero sí es una responsabilidad del legislativo y del gobierno que se encuentren mecanismos para proteger a pequeñas y medianas empresas, para apoyarlas de alguna manera, para respaldarlas de alguna manera, porque el incremento de sus costos laborales puede ser incluso superior que el margen de sus utilidades. Entonces, para que no ocurra eso, y es que esta reforma que aumenta los beneficios laborales termine quebrando empresas, se requeriría muy rápido una serie de propuestas asociadas con la generación de empleo para aliviar o carga tributaria o permitirles acceder a unas líneas de crédito más barato, que de alguna manera proteja las pequeñas y medianas empresas. El profesor Quijano me corregirá, pero en el registro de las cámaras de comercio, profe, las pequeñas y medianas empresas representan más del 85% de las empresas de Colombia en número de empresas registradas. Don Juan, es que no nos podemos olvidar que el 90% de la economía en Colombia se hace desde las empresas pequeñas y medianas. Las empresas micro, don Juan, y pequeñas son el motor fundamental de la economía y representan más del 99% en muchas ciudades y en muchas poblaciones. Obviamente muchas veces se regula frente a las grandes empresas, pero las que verdaderamente generan el 90% en muchas regiones, el aporte al Producto Interno Bruto es cercano al 40% y obviamente las generadoras de empleo, el empleo formal por lo general en un 90% es de pequeña y mediana empresa. Ahora, yo no estoy muy de acuerdo con que haya 2 regímenes laborales, uno para grandes empresas y otra para pequeñas empresas, porque habrá grandes empresas que le apuestan al pitufeo para tener mayor flexibilidad. Dice, no tengo una gran empresa, sino que tengo 4 pequeñas. Abre un boquete, sí. Abre un boquete peligroso también que de eso se habló ayer en el debate. Hacerle el quite a lo que quede en la ley.
Pero Juan, le iba a decir que con la tesis y la pregunta que usted le hizo al señor registrador nacional sobre por qué no mató de una vez esa consulta cuando tenía el argumento, puesto que no está el aval del Senado de la República, dejó la culebra viva, ¿no? Como dice la sabiduría popular, dejó la culebra viva. Anoche el presidente se refirió a ese punto. Creo que Aldair Rodríguez tiene la declaración, Juan, de la manera como el presidente se refiere a lo que pasó con el hundimiento de la consulta popular 2.0. Esta es la explicación que tiene. Aldair, ¿qué fue lo que dijo el presidente? William, sí señor, habla el presidente Gustavo Petro de traidores, así califica por lo menos 4 senadores que dice él eran cercanos a la coalición del gobierno y que se quedaron en el recinto del Senado de la República luego de la aprobación de la reforma laboral y en ese sentido hicieron quórum para que se pudiese votar esta iniciativa. Hemos averiguado con fuentes de Palacio y le tengo por lo menos 3 nombres, William: el senador Guido Echeverry del Partido en Marcha, quien no votó; el senador Fabián Díaz de la Alianza Verde, quien estuvo en el recinto y votó por el sí; y el senador José Antonio Correa del partido de la U. Esto fue lo que dijo el presidente al respecto. Ahora, ¿qué problema tenemos? Sin acuerdo con el gobierno, decidieron votar la consulta popular 2, o sea, aquella donde había introducido 4 preguntas de la reforma a la salud. Y pensaron que tenían mayoría y aceleraron eso. Ya habían perdido todas las votaciones y el gobierno había ganado casi todas las votaciones. Era un poco audaz, pero hay que decirlo, nos traicionaron. Sacaron 52 votos, no tenían mayoría objetiva, pero para hacer quórum, o sea, para que eso hubiera tenido validez, 2 personas de esta coalición de gobierno, 2 no, 4 o 5 personas, 5 exactamente, de esta coalición de gobierno que decían que eran amigos de este gobierno, no dejaron la sesión. Aquí está la voz del presidente de la República, queda abierto este fantasma, pero atención, hay parte médico en este instante en la Fundación Santa Fe. Está nuestra compañera